Hola amantes del deporte y la ciencia. ¿Qué tal están? Soy Miguel, fisiólogo deportivo y ciclista de competición en categoría Máster. Hoy les quiero hablar de un tema que todavía a día de hoy crea gran controversia, pero que según los últimos estudios científicos queda totalmente acreditado y desmentido el mito del lactato como residuo limitante del rendimiento asociado a ese dolor de piernas, que nos deja fundidos sin poder mantener el ritmo intenso al que íbamos. Hoy vamos a desmentir de manera sencilla el lactato como limitante del rendimiento y como, contrariamente a las viejas creencias, el lactato es un aliado del cual nos podemos beneficiar. Durante décadas nos hicieron creer que el lactato era el enemigo del rendimiento, la causa de la fatiga, el motivo por el que las piernas arden, la señal de que el cuerpo está colapsando. Pero la realidad es mucho más compleja, porque el lactato no solo no es basura metabólica, podría ser una de las moléculas más importantes para sostener el rendimiento humano. Y entender esto cambia completamente la forma de entrenar, especialmente en deportes de resistencia como el ciclismo. Hoy vamos a desmontar uno de los mayores mitos de la fisiología deportiva, el gran malentendido. Durante muchos años, incluso dentro de la propia fisiología del ejercicio, se interpretó el lactato como un producto de desecho, algo negativo, algo que aparecía cuando el cuerpo se quedaba sin oxígeno. Y aunque esa explicación simplificada sigue repitiéndose hoy, la fisiología moderna entiende el lactato de una forma completamente diferente. Porque el lactato no es el problema. De hecho, el lactato aparece constantemente, incluso caminando, incluso descansando. El cuerpo produce y reutiliza lactato continuamente. Entonces, ¿por qué asociamos lactato con sufrimiento? Porque cuando la intensidad aumenta, también aumenta la producción de energía rápida. Y ahí empieza toda la historia. ¿Cómo produce energía el cuerpo? Para entender el lactato primero tenemos que entender cómo produce energía el cuerpo humano. Cada pedalada requiere ATP. El ATP es la moneda energética del organismo. Y para producirlo, el cuerpo utiliza distintos sistemas energéticos. Uno de ellos es la glucólisis, es decir, romper glucosa para obtener energía rápidamente. El resultado final de esta vía es el piruvato. Y aquí ocurre algo fundamental. Si la demanda energética es moderada y existe suficiente capacidad oxidativa, ese piruvato entra en la mitocondria y sigue produciendo energía de forma eficiente. Pero cuando la intensidad aumenta muchísimo, el cuerpo necesita seguir generando energía a gran velocidad. Y ahí aparece el lactato. Esta reacción permite seguir produciendo energía rápidamente. Es decir, el lactato no es un error, es una solución metabólica. El lactato como combustible. Aquí es donde la mayoría de personas entienden mal el proceso, porque el lactato no es simplemente un residuo acumulándose en el músculo. El cuerpo puede reutilizarlo, y lo hace constantemente. Algunas fibras musculares producen lactato, otras lo consumen. El corazón puede utilizar lactato como combustible. Incluso el cerebro puede oxidarlo en determinadas circunstancias. A esto se le conoce como el lactate shuttle, una especie de sistema interno de reciclaje energético. En otras palabras, el lactato funciona como un transportador de energía. Y cuanto mejor entrenado está un deportista, mejor capacidad tiene para reutilizar ese lactato. Por eso los grandes ciclistas pueden sostener intensidades altísimas durante mucho más tiempo. No porque produzcan menos lactato necesariamente, sino porque son extremadamente eficientes utilizándolo. Entonces, ¿qué produce la fatiga? Llegamos a la gran pregunta. Si el lactato no es realmente el enemigo, ¿qué produce esa sensación de colapso? La respuesta es mucho más compleja que un único metabolito. La fatiga aparece cuando la demanda energética supera la capacidad del organismo para mantener el equilibrio interno. Empiezan a acumularse hidrogeniones. Cambia el pH. Aparecen alteraciones en el calcio muscular. Disminuye la eficiencia contráctil. Se altera el sistema nervioso. Y el cuerpo empieza a perder estabilidad fisiológica. El lactato simplemente acompaña ese proceso, pero no es el culpable principal. De hecho, muchos investigadores creen que el lactato es más una consecuencia del estrés metabólico que la causa de la fatiga, el umbral y el rendimiento. Y aquí entramos en uno de los conceptos más importantes del rendimiento en ciclismo, el umbral. El umbral aparece cuando el cuerpo empieza a producir lactato más rápido de lo que puede reutilizarlo o eliminarlo. Y eso tiene enormes implicaciones para el rendimiento, porque cuanto mayor sea tu capacidad oxidativa,
Cuanto mayor sea tu densidad mitocondrial, cuanto mejor sea tu sistema aeróbico, mayor será tu capacidad para sostener intensidades elevadas sin perder equilibrio metabólico. Y ahí está una de las claves del entrenamiento moderno. ¿Qué significa esto para entrenar? Entonces, ¿cómo utilizamos toda esta información para mejorar como ciclistas? La respuesta está en mejorar la capacidad del cuerpo para producir, reutilizar y limpiar lactato eficientemente. Y eso ocurre principalmente mediante adaptaciones aeróbicas, más mitocondrias, más capilarización, más capacidad oxidativa, mejor transporte de lactato. Por eso la zona 2 es tan importante, porque desarrolla la maquinaria aeróbica que permite sostener altas intensidades posteriormente. Pero también son importantes trabajos como over-unders, VO2 max, intervalos largos y sesiones cercanas al umbral. El objetivo final no es evitar el lactato. El objetivo es convivir con él eficientemente. El lactato no es el enemigo del rendimiento. Es una ventana hacia cómo funciona realmente el metabolismo humano. Y entenderlo cambia completamente la forma de entrenar. Porque el rendimiento no depende simplemente de sufrir más. Depende de producir energía de forma más eficiente. Si quieres seguir aprendiendo sobre fisiología aplicada al rendimiento y al ciclismo competitivo, si quieres aprender cómo mejorar tu rendimiento y llegarlo al siguiente nivel, suscríbete a Fisiólogo Deportivo. Por favor, denle a like, la manita arriba y a la campanita para que te avisen de la próxima enseñanza. En el próximo video veremos qué limita realmente el VO2 max y por qué muchos deportistas entrenan completamente mal para desarrollarlo. Soy Miguel Gutiérrez, tu fisiólogo del deporte y quien quiere que te beneficies de mis conocimientos para que tu rendimiento deportivo vaya en aumento de manera orgánica y siempre basada en la ciencia y mi propia experiencia. Un abrazo y hasta el próximo video.